Perlas de la primera epístola de Pablo a los Corintios. La primera epístola o carta de Pablo a los Corintios fue escrita en Éfeso, tal como lo menciona Primera de Corintios 16:8. Esta ciudad fue el escenario de la actividad misionera de Pablo durante 3 años, Hechos 20:31, y el centro principal de su obra durante su tercer viaje misionero. Fue escrita aproximadamente el año 57 después de Cristo, aunque hay quienes sostienen que fue entre el 55 y 56 después de Cristo. ¿Cuál fue el propósito por el cual Pablo escribe su primera carta a los Corintios? Padre nuestro que estás en los cielos, nos dirigimos a ti, Señor, para suplicarte que nos guíes a través del estudio de la primera carta de Pablo a los Corintios. Tú que lo inspiraste, tú, Señor, sabes cuáles son las verdades. Tú, Señor, sabes cuáles fueron las motivaciones por las cuales escribieron esta carta. Ayúdanos, Señor, a entender el mensaje, empezando por el capítulo 1. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Buen día, hermanos y hermanas de esperanza. Estamos iniciando el estudio de la primera carta de Pablo a los Corintios. En esta primera carta vamos a encontrar nosotros un indicio de que hubo una carta anterior a esta. Quiere decir que en sí esta ya era la segunda carta, pero por alguna razón esa primera carta no se incluyó dentro de la Biblia. Como mencionamos, esta carta fue escrita en Éfeso. Pablo se encontraba en ese lugar cuando decide escribir esta carta porque se entera de que hay problemas en la iglesia de Corinto. El principal propósito de la carta es: 1. Reprochar la apostasía que había provocado en la iglesia la introducción de prácticas que corrompían las enseñanzas del Evangelio. Y 2. Enseñar o explicar puntos de creencias y de prácticas acerca de los cuales los creyentes habían perdido de vista, y por lo tanto algunos pedían aclaraciones. Cuando Pablo escribe la carta, no encubrió el pecado ni lo trató con indulgencia. Fue imparcial y no favoreció a ninguno, ni a los que decían ser de Pablo. Con firmeza y severidad condenó las desviaciones de la senda de la rectitud, junto con la presentación de las irregularidades y el reproche por los crecientes males de la iglesia. Cuando el mal surge, hay que hacer frente al mal. Y el apóstol sabía que tenía que hacer frente a ese mal. La iglesia de Corinto fue posiblemente una de las iglesias más duras para el apóstol Pablo. Por ejemplo, en Corinto se cuestionó el apostolado de Pablo. Ingresemos al estudio de la primera carta, primer capítulo, versículo 1. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo. Pablo. ¿Se ha preguntado usted alguna vez por qué al principio Saulo y por qué luego Pablo? Porque no encontramos ningún pasaje, como en el caso de Abraham, por ejemplo, que Dios le dice: ya no serás Abraham, sino serás Abraham. O como en el caso de Sara: ya no serás Sarai, sino Sara. O el de Jacob:
Ya no serás Jacob, sino Israel. Los historiadores dicen que Saulo era un nombre que se utilizaba para relacionarse con los judíos. Recuerden que Pablo tenía como dos nacionalidades. Era romano y también era israelita. Y cuando empieza a evangelizar a los gentiles, se dirige a ellos con el nombre de Pablo. Paulus, dicen que era el nombre original. Y por esa razón es que él empieza a dirigirse con el nombre de Pablo. Los que investigaron esto dicen que utilizaba indistintamente Saulo, Pablo. Pero como las cartas que tenemos están dirigidas a las iglesias en los lugares donde los gentiles, pues eran la mayoría, escribe como Pablo. Y hemos visto en nuestro estudio de Hechos que hay ese cambio cuando él empieza su primer viaje misionero. Apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. En Corinto se puso en duda el apostolado de Pablo. Por lo tanto, Pablo siempre escribe con este título: llamado a ser apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios. Pablo está diciendo, no es mi voluntad. Y a Pablo le queda claro que en la relación con Dios no se trata qué cosa yo quiero, sino lo que Dios quiere. Cuando el Espíritu Santo entrega dones, lo entrega como Él quiere. Cuando Dios llama para ejercer funciones en la iglesia, ya sea como evangelistas, ya sea como líderes en los diversos ministerios, es por llamado, no es por voluntad humana. Y eso es algo que las iglesias deben ir entendiendo cada vez más y más. Muchos se lamentan que las iglesias no prosperan, no progresan. ¿Será que no se está cumpliendo con que los líderes deben ser llamados por Dios, pero que los presentamos como que Dios los está llamando, haciendo nuestra voluntad, imponiendo nuestro parecer? ¿Será que está sucediendo eso? Revisemos la forma como se hacen los nombramientos. Apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios y el hermano Sóstenes. Esta palabra de hermano se utiliza mucho, ¿no? Lo solían llamar antes de, por ejemplo, de que se ponga en uso el título de cristianos. Para ese entonces todavía no era común. El hermano Sóstenes. No hay información para identificar plenamente quién era Sóstenes. Algunos consideran que pudo haber sido un secretario de Pablo, así como utilizó Pablo un secretario para escribir su carta a los romanos. Posiblemente algunos creen que Sóstenes era el secretario que escribió la carta a los corintios. Posiblemente, ¿no? Y algunos identifican a este Sóstenes con el Sóstenes de Hechos 18, 17. Pero como hemos visto en el estudio anterior, el cierre del libro de Romanos, Pablo ha estado rodeado siempre de buenos colaboradores. La obra del Evangelio es el resultado del trabajo en equipo. A la iglesia de Dios que está en Corinto. La carta va dirigida a la iglesia de Dios que está en Corinto. Esta iglesia fue establecida durante el segundo viaje misionero de Pablo. Hechos 18, 1 al 18. A la iglesia de Dios en Corinto. A los santificados en Cristo Jesús.
La iglesia es el conjunto de miembros, conjunto de personas que han sido separados. ¿Para qué? Para Cristo. A los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos en cualquier lugar que invoquen el nombre del Señor Jesucristo. Una vez más, repito lo que dice el apóstol. A los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos en cualquier lugar, con todos los que invocan el nombre del Señor Jesucristo. No solo el sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. No solo en la iglesia, en casa, en el trabajo, con los amigos, en las reuniones sociales, en los deportes, en todo lado. Somos cristianos, somos seguidores del Señor. ¿Ya? Señor de ellos y nuestro. Jesús es Señor de cada uno de nosotros. Si no lo aceptamos como nuestro Señor, no va a haber cambios en nuestra vida. Si lo aceptamos como Señor, entonces someteremos nuestra voluntad a su voluntad. ¿Va encontrando usted las perlas en este primer versículo, el segundo y el tercero? Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracia. Que la voluntad de Dios se haga en ti. Paz. Miren, si hay algo que el mundo necesita, es paz. Si hay algo que el ser humano necesita, es paz. Los últimos meses, los últimos años, vivimos en una constante tensión a nivel mundial. Se anuncian guerras por todas partes. Pero la voluntad de Dios es que no solo tengamos la gracia de Dios, sino que esa gracia produzca en nosotros paz. El origen de esta palabra paz es la palabra de donde se deriva Irene. Significa completa ausencia de todo lo que produzca disturbio, todo aquello que interrumpa la obra plena del Espíritu en la vida de la persona. Por lo cual, cada persona queda en perfecta armonía con su Creador. Paz. Podemos tener paz aún en medio del crisol, aún en medio de las pruebas. Doy gracias a mi Dios siempre por vosotros. La oración intercesora del apóstol Pablo, siempre en favor de los miembros de iglesia, siempre orando por aquellos por quienes él ha evangelizado. Doy gracias a mi Dios por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. El regalo, ese don maravilloso de la salvación, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia. Enriquecidos. Miren, como el apóstol le dijo en su despedida a los de Éfeso, yo soy libre de la sangre de ustedes, porque les he predicado todo el evangelio. Ustedes conocen el camino hacia la vida eterna. Y saben que si no van por ese camino, van a la muerte. Algo similar les está diciendo a los de Corinto. En todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en Cristo, en toda palabra y ciencia. Para los griegos, el conocimiento era lo más valioso. Y ese don, dice el apóstol, han sido ustedes también enriquecidos en ciencia. Conocen todo, conocen lo necesario.
El conocimiento es un fundamento esencial de la fe cristiana. Los que desean llegar a ser cristianos deben entender los asuntos básicos referentes a la existencia de Dios y el plan de salvación. Era necesario que hubiera en la iglesia personas que pudieran impartir un conocimiento tal. Pablo se enorgullecía de poseer el don del conocimiento, 2 Corintios 11:6. En Corinto, algunos habían pervertido ese don, 1 Corintios 8. En toda palabra y en toda ciencia. Mientras vamos avanzando con estos versículos, trata de visualizarte a ti como un miembro de la iglesia de Corinto. O trata de visualizar la carta de Pablo enviada a la iglesia al cual tú asistes. Enriquecidos en él en todo. Usted ha recibido lo necesario para seguir el camino de la salvación. No implica que lo recibió todo. El proceso de la santificación es gradual y constante. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado con vosotros. No hay duda. Ha sido confirmado. Toda duda ha sido disipada. De tal manera, miren lo que dice el versículo 7, de tal manera que nada os falte en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. A cada miembro de la iglesia de Corinto le fue dada la manifestación del Espíritu para provecho. Cada creyente recibió algún don. Los dones fueron especialmente abundantes en la iglesia de Corinto. Entonces, ¿qué sucede? Y miren, lo que sucedió en la iglesia de Corinto sucede en tu iglesia. Cada miembro ha recibido por lo menos un don. Y la iglesia tiene todos los dones necesarios para ir creciendo, como dice la carta de Pablo en Efesios 4, hasta el pleno conocimiento de la verdad, hasta el conocimiento de Cristo. Y aquí también lo dice, de tal manera que nada os falte en ningún don. ¿Hasta cuándo? Hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, hasta la segunda venida. El objetivo es claro. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. Perseveramos, esperamos cada día. El cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Esta confirmación no debe interpretarse como que es imposible caer de la gracia. No. Esa confirmación es el resultado de entregarnos cada día al Señor, cada día. Hermanos, no hay fórmulas mágicas. No hay cristianos invencibles. No hay aquellos de que una vez salvo, siempre salvo. Recuerden, Lucifer cayó. Adán y Eva cayeron. Eran perfectos. No tenían la inclinación al pecado. Y es que nosotros cada día hacemos uso de nuestro libre albedrío, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Estar preparados. Y eso de ser irreprensibles tiene que ser cada día. ¿Cómo nos volvemos irreprensibles? Confesando nuestros pecados y viviendo de acuerdo a la luz que tenemos, de acuerdo a lo que hemos ido aprendiendo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Fiel. El Señor es fiel. Él se mantiene fiel a su pacto, al pacto original,
¿Y cuál es ese pacto original? Él quiere ser nuestro Dios y que nosotros seamos su pueblo. Y es tan fiel el Señor que ese pacto original se va a hacer realidad, como dice el capítulo 21 de Apocalipsis. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios, y ellos serán su pueblo. Apocalipsis 21, 3. Fiel es Dios. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. No cambia. Somos nosotros los que vamos cambiando. Os ruego pues, hermanos, en este versículo 10, el apóstol Pablo hace un pedido a la iglesia de Corinto. ¿Cuál era el problema en la iglesia de Corinto? Se habían formado hasta 4 bandos, 4 grupos. Los seguidores de Pablo, los seguidores de Pedro, los seguidores de Apolos y los seguidores de Cristo. 4 grupos. La iglesia estaba dividida. Y a esa iglesia le escribe este versículo 10. Y ese versículo también es para nosotros. Trata de ver tu iglesia a la luz de este versículo. Dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Hablar todos una misma cosa significa estar de acuerdo. Estén de acuerdo en todo. Hablen un mismo mensaje, un mismo lenguaje. ¿Recuerdan cuando Pedro estuvo en el patio del sumo sacerdote y una de las criadas lo identifica como discípulo de Cristo? Le dice, hasta tu hablar es como de ellos. Hablen una misma cosa. Que no hay entre vosotros divisiones. No estén en bandos, en grupos, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. La unidad perfecta del cual habla el capítulo 17 de Juan, cuando Jesús ora, Padre, te ruego que ellos sean uno, así como nosotros somos uno. Versículos 20 al 23 del capítulo 17 de Juan. Que no hay en vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo corazón, en un mismo parecer. ¿Qué les parece lo que está pidiendo Pablo? Miren, la mente tiene que ver con el entendimiento, con el pensamiento, con la razón, con la inteligencia. El parecer tiene que ver con nuestras opiniones, con nuestras creencias, con la forma de pensar, con la forma de juzgar. ¿Cómo podemos llegar a ser uno? ¿Cómo podemos llegar a tener una misma mente, un mismo parecer? ¿Cómo podemos llegar a tener un mismo lenguaje? Si cada uno somos distintos, si cada uno tenemos diversos dones, hay una sola forma y es por medio de Jesús, por medio de su palabra. Como más adelante veremos en el capítulo 4, versículo 6, aprendiendo a ceñirnos al escrito está, aprendiendo a no pensar más allá de lo que está escrito. Cuando se pierde de vista la palabra de Dios es cuando se producen las divisiones, es cuando se produce el justificar el pecado. Empezamos a justificar nuestras debilidades, empezamos a justificar nuestros pecados. Hablar una misma cosa, tener una misma mente y un mismo parecer. Recuerden que a lo largo del Evangelio de Jesucristo, lo que Jesús enseñó, siempre habló de la unidad. Las cartas de Pablo hablan de la unidad, las cartas de los apóstoles, de los profetas hablan de unidad. Una iglesia, un pueblo de Dios. No muchos pueblos. La unidad perfecta,
es el objetivo. ¿Dónde estamos nosotros en ese nivel? Si somos de los que están produciendo divisiones, no somos parte del pueblo de Dios. Ahora en el versículo 11 dice, ¿cómo se ha enterado el apóstol Pablo de lo que está sucediendo en Corinto? Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Cloé, la casa de Cloé. La familia sin duda vivía en Corinto, desde donde le dio la información al apóstol. ¿Y cuál era el informe? Hay contiendas, disputas, reyertas. La versión Jerusalén dice discordias. La iglesia estaba dividida. ¿Y cuándo se divide la iglesia? Cuando cada uno empieza a entender el mensaje como le parece. Hablan cosas distintas, tienen una mente diferente, tienen un parecer diferente. Entonces la iglesia empieza a dividirse. No, yo creo que esto es así. No, a mí me parece que esto es así. Si nosotros no hablamos conforme a un escrito está, siempre estaremos divididos. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Qué pasaba con esta iglesia? Aparentemente todos habían sido afectados por el espíritu de la división. Los diversos miembros de la iglesia demostraban su apoyo por uno u otro bando. Unos decían, yo soy de Pablo. Pablo menciona primero el bando de los que pretendían ser seguidores de él. No favorece a ninguna facción el apóstol, y menos a los que decían seguirlo. Todas estas facciones fueron desaprobadas por el apóstol Pablo. El espíritu de partidos es malo en cualquiera de sus formas. Comparar a un dirigente espiritual con otro es contrario al espíritu de Cristo. Es contrario. En el manual de iglesia dice, aquellos que están ahí promoviendo divisiones no deben ser llamados para ejercer ningún liderazgo. Y eso es cierto. Una casa dividida, dijo Jesús, no se puede mantener. Una casa dividida pronto cae. Las familias, cuando están divididas, son débiles. Una empresa, cuando está dividida, se debilita. Todo grupo humano que está dividido se debilita. ¿Y quién es el ocasionador de todo esto? Satanás. Y Corinto estaba metido en este problema. Apolos. ¿Recuerdan a Apolos? Un poderoso evangelista, discípulo de Juan, instruido por Priscila y Aquila. Cefas. ¿Y por qué Cefas? No hay ningún indicio que Pablo haya llegado a Corinto. Pero aparentemente, como Pedro era el apóstol, el que había estado junto a Jesús, el que siempre estaba ahí hablando, Pedro, algunos decían, bueno, nosotros somos discípulos de Pedro. Los que pertenecían a ese bando sin duda creían que había un mérito especial en estar unidos a uno de los 12 apóstoles originales. ¿Y los que decían de Cristo? Los que pertenecían a ese bando se negaban a seguir cualquier dirigente humano. Mantenían una actitud independiente y pretendían ser enseñados directamente por Cristo. No, yo no hago caso a ningún dirigente. Yo hago caso directamente a Cristo. Ni uno ni otro bando, todos cerrados. Es cierto que el Señor nos instruye, pero nos instruye por medio de su palabra, nos instruye por medio de los líderes, por medio de los evangelistas, por medio de los maestros, por medio de los pastores. Conforme a un escrito está. Y la iglesia necesita liderazgo para
conseguir sus objetivos. No puedo yo desconocer a los líderes. ¿Acaso está dividido Cristo? Esta es una gran pregunta. Cuando a Jesús le acusan de hacer milagros por Belcebú, Jesús le dice a ellos: ustedes están diciendo que el reino de Belcebú está dividido. Si eso fuera así, pronto va a caer su reino, porque una casa dividida no se mantiene. ¿Está dividido Cristo? La respuesta es clara. Cristo no está dividido. Tiene una iglesia. ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? La forma de la pregunta realmente exige una respuesta negativa. No, tienen que decir la gente. Es que hay preguntas que se formulan de tal manera que ya se espera una respuesta clara. ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? La fórmula a bautizar, ¿cuál es? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no en el nombre de ninguna persona. Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. Tal parece que el ser bautizado por tal o cual pastor en ese entonces, o líder en ese entonces, era como una especie de prestigio. ¿Lo sucede en la actualidad? ¿Sucede? Sí, ¿verdad? Lamentablemente también sucede. He escuchado en el pasado a muchos: no, yo he sido bautizado por tal pastor. Yo he sido bautizado por el pastor tal. Todos somos bautizados en el nombre de Cristo. En el nombre de Cristo. Todos son simplemente instrumentos. Y dice: yo solo he bautizado a Crispo y a Gayo. Todos relacionan a este Crispo con el Crispo de Hechos 18:8, el principal de la sinagoga de Corinto. Y Gayo, evidentemente, el hospedador de Pablo y de toda la iglesia de Corinto, que se menciona en Romanos 16:23. Para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro. Estéfanas. La familia de Estéfanas constituyó el primer fruto de Pablo en Acaya, como lo vamos a ver en este mismo libro en el capítulo 16, versículo 15. Estéfanas estaba con Pablo cuando se escribió Primera de Corintios. Primera de Corintios 16, 17. Él era el primer fruto allí. Estéfanas. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Hay iglesias donde se levantan una especie de competencia a ver a cuántos vamos a bautizar, y se sienten orgullosos por llevar una cantidad de miembros. El Señor nos ha mandado a predicar, a evangelizar. La obra de la conversión es obra del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Es el Espíritu Santo el que lleva la verdad a las personas. Nosotros solo abrimos la boca como instrumentos. Si tenemos que gloriarnos, gloriémonos en Cristo. No me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Que no se haga vana la cruz de Cristo. ¿Qué es vana? Vacía, hueca. ¿Por qué? A ver, estamos retrocediendo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, o sea, a los carnales. La gente
del mundo, la gente que tiene una mentalidad secular, para esa gente la palabra de la cruz es locura. Pero para los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios. Es un poder tan grande que transforma, que convierte lo que éramos antes, aún después. ¿Cuántos testimonios de vidas transformadas por el poder de la cruz? Es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios. Una alusión a Isaías 29:14. Y desecharé el entendimiento de los entendidos. Pablo presenta una prueba bíblica para su afirmación. Todos los esfuerzos de los hombres para hallar un camino de salvación mediante la filosofía y el pensamiento humanos serán rechazados por el Señor y aniquilados. Desecharé. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? ¿Dónde está el sabio? Con sabio, Pablo se refería en particular a los griegos que amaban la filosofía terrenal. Con escriba a los judíos que ponían el énfasis en la autoridad de la ley, y con disputador tanto a los griegos como a los judíos que se complacían en argumentaciones vanas, vacías, que a nada conducen. No estamos para disputar, no estamos para decir sé más o sé menos, o sentirnos por encima de todos o por debajo de todos. Centrémonos en la cruz de Cristo. ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Resulta una locura. La sabiduría del mundo no puede hacer nada por el ser humano. Vean cómo las sociedades que se alejan de Dios se van autodestruyendo. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Agradó a Dios salvar al mundo por la locura de la predicación, el anuncio del evangelio de la salvación mediante la fe en el Cristo crucificado, que para los griegos y para los judíos incrédulos parecía pura locura. Los judíos rechazaron a Cristo de plano y por eso perseguían a Pablo, a Pedro, a los apóstoles. Los griegos se burlaban. ¿Qué es esto? ¿Recuerdan cuando Pablo empezó a predicar a los de Atenas? Ya te vamos a llevar en otro momento, porque les resulta locura. Pero esa locura para el mundo es poder de salvación para nosotros. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo. Nosotros presentamos a Cristo. Al Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Tropiezo. Miren, para los judíos ciertamente tropezadero. ¿Por qué? Porque para ellos este Cristo, este Jesús, no calzaba. El Cristo tenía que ser aquel que hubiera derrotado a los romanos y los hubiera vencido. Tropiezo para ellos. Y para los gentiles, locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Siempre hay un grupo que acepta la verdad. Así como dice Juan capítulo 1. Vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Pero a los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre,
se les ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios, engendrados no por voluntad de sangre ni de voluntad humana, sino por voluntad de Dios, la obra del Espíritu Santo. Lo mismo está diciendo aquí. Mas para los llamados, así judíos como griegos, que lo recibieron, que creyeron en su nombre, para ellos Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. En el medio que Dios ha dispuesto para la salvación del hombre parece necedad y debilidad para los que están cegados por la filosofía humana. El lenguaje de Pablo es figurado, pues en realidad no hay insensatez ni debilidad en Dios, pero su trato con la raza humana es una completa insensatez para el razonamiento irregenerado de los impíos. Los planes de Dios para la reforma y la restauración del hombre están seguramente mucho mejor adaptados a las necesidades humanas que todos los planes y artificios de los más inteligentes y más preparados pensadores que pueda producir este mundo. Lo débil del hombre, lo que le parece débil al hombre, es fuerte, es poderoso para transformar, para convertir vidas. ¿A quiénes llamó Jesús como sus discípulos? Pescadores, humildes hombres. No llamó a los grandes ilustrados. ¿Por qué? Porque lamentablemente los que están llenos de conocimientos son embargados por la soberbia y el orgullo. Creen saberlo todo y creen no necesitar nada. Por lo tanto, cierran los oídos a la voz del Espíritu Santo. En cambio, aquellos que dicen yo no sé nada, soy un ignorante, muchos usan ese término, son más fáciles de ser instruidos por el Señor. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. No sois. El Evangelio ha logrado siempre sus mayores éxitos entre las clases humildes. Para establecer su iglesia, Dios no se valió del consejo de los sabios, los ricos o los poderosos de este mundo. Él procura ganar a todas las clases, pero la pretendida sabiduría de este mundo con frecuencia induce a los hombres a ensalzarse a sí mismos y a no humillarse ante Dios. Por tanto, es pequeña la proporción de ricos según el mundo y de aquellos considerados como líderes del pensamiento popular que aceptan el sencillo evangelio de Cristo. Para muchos les parece por eso locura. Vivimos en un mundo de pensadores, de filósofos. Vivimos tiempos en los cuales el conocimiento tiene un valor realmente único. Si tú no quieres quedarte como profesional, tienes que continuamente actualizarte, porque esa es la carrera que se ha impuesto. Pero para la salvación nada de eso sirve. Sino que lo necio del mundo escogió Dios. Y vuelvo a insistir, Pablo está hablando en sentido figurado, para hacer sentir a la gente que sus definiciones, su forma de entender las cosas, son una. Recuerden que la Biblia interpreta, define las cosas de una forma muy diferente a lo que el mundo define. Por ejemplo, predestinación. Una cosa significa en la Biblia y otra cosa en el lenguaje popular. Y ahora dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. ¿Cuánta gente humilde presenta con una claridad total el plan de salvación? La mente que está llena con el conocimiento de este mundo con frecuencia se confunde con las claras y sencillas declaraciones de la verdad evangélica. ¿Qué hacía Jesús para salvar? Simplemente recibir a las personas. ¿Qué hacía para curarlas, para restaurarlas? Simplemente tocarlas, simplemente decir. Y eso no cabe
dentro de la concepción humana. Nosotros necesitamos equipos de última generación para hacer alguna cosa. Pero el Señor, ¿qué hacía? Simplemente decía. ¿Cómo sanaba a los leprosos? Algunos los tocaba, algunos le decían, ve, ofrece tus presentes. Y mientras ellos iban, la lepra iba desapareciendo. ¿Recuerdan cómo sanó al hijo del centurión, al siervo? Ve a tu casa. Y cuando llega él, los criados le dicen, está sano. Y él pregunta, ¿a qué hora fue? A tal hora. A esa hora me dijo. Esa es la sencillez del Evangelio, el poder de Dios. Los seres humanos complicamos tanto las cosas. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia, a fin de que nadie diga, yo lo he logrado por mi capacidad. Las cosas que el mundo considera como que no existen o que no son de valor, son de gran valor en las manos de Dios. ¿Recuerdan lo que hizo Dios con esa vara de pastor de Moisés? Lo convirtió en una vara capaz de abrir el mar en dos. ¿Recuerdan? Dios le preguntó a Moisés, ¿qué tienes en la mano? Una vara, Señor. Pues esa vara, con esa vara vas a hacer milagros, prodigios, a fin de que nadie se jacte. Nadie puede decir yo. En el plan de salvación todo es obra de Dios, todo. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. La unión con Cristo convierte a los cristianos en fuertes y sabios. No alcanzan por sí mismos elevados puestos, riquezas, honores o poder, sino que Dios les proporciona todas las cosas por medio de Jesús. Hemos sido hechos por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. En pocas palabras, somos salvos. Hoy es el día de salvación, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. No hay motivo de ensalzamiento o jactancia en cualquier hazaña humana. Lo único por el cual el hombre puede jactarse con justicia es por conocer al Señor Jesucristo como su Salvador personal. La maravilla del amor y la sabiduría de Dios que se revelan en Cristo es un continuo motivo de alabanza y regocijo, ante el cual la sabiduría del hombre y todas sus proezas se pierden en una insignificancia total. Somos salvos solo y únicamente porque Dios así lo quiere. No pierda de vista el propósito de por qué Pablo escribió su carta a los Corintios. No pierda de vista. Había graves problemas, no solo de división, más aún, había una perversión moral. Se justificaba el pecado. La iglesia estaba dividida. Cada uno quería hacer lo que le placía. Y, peor aún, se cuestionaba el apostolado del apóstol Pablo. Bajo ese marco, el apóstol Pablo escribe invitándonos a todos a que busquemos la unidad, invitándonos a todos a que entendamos que la salvación no lo vamos a obtener por qué somos o quiénes somos, sino por la gracia de Dios. Que Dios le bendiga. Amén.